Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Le damos gracias a Dios como cada semana por permitirnos tener este tiempo. Particularmente nosotros le damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de compartir su palabra. Consideramos que es una excelente oportunidad de compartir con ustedes de alguna manera la misericordia y la gracia que Dios ha tenido para con nosotros en nuestra familia a lo largo de todos estos años. Sé que muchos de ustedes también podrían unirse a este sentimiento de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Consideramos importante no olvidar en ningún momento todas y cada una de las bendiciones de Dios sobre nosotros. Por muy difícil que pueda parecer en algunos días, por muy complicadas que puedan ser las circunstancias, por problemas y luchas que enfrentamos cada día, todos nosotros, ustedes, y seguramente habrá otros que no conocemos que estén pasando por esta situación. Ciertamente, el mundo, en términos generales, pareciera que está pasando por problemas en los cuales en muchas ocasiones pareciera no haber solución. Escuchamos de guerras, de conflictos, de robos, de personas que pierden su vida, de personas que toman la vida de los demás. Y encima de eso, quizás no tenemos tiempo, bajo la manera en que vivimos, de detenernos un momento, de reflexionar y saber cuál es nuestra posición, cuál es la posición que tenemos frente a Dios. Creo que el hablar de Dios es un tema que se convierte en complejo y no porque deba de ser complejo. Normalmente no tenemos espacio para detenernos y pensar en Dios. Y cuando por algún momento, en alguna circunstancia nos detenemos y buscamos a Dios por alguna situación particular que esté ocurriendo en nuestra vida, generalmente en alguna situación problemática o conflictiva, buscamos a Dios, pero resulta ser más un anhelo de encontrar algo o alguien que pueda ayudarnos a solucionar nuestros problemas. Y esto, puesto bajo una lupa y de manera objetiva, refleja el hecho de que, tristemente, no conocemos a Dios. Hablo no como esto si fuera un señalamiento. He tenido la oportunidad de compartir con ustedes que durante muchos años en mi vida yo no comprendía quién era Dios, qué era Dios, dónde estaba Dios. Y pensaba que, dada la manera que personalmente yo he tenido en cuanto a ir a la escuela, tener una educación, tener una profesión, consideraba simplemente que el hombre nace, crece, se reproduce, envejece y un día morirá. No había más entendimiento, no había más comprensión, y cuando las cosas parecían no estar bien, simplemente la reflexión era que cuando nuestro ciclo de vida terminara aquí, o el de otras personas, simplemente pasaríamos a ser parte del universo, nos convertiríamos en energía. Había algo que, aunque uno decía que era el espíritu, no había una comprensión verdadera, objetiva y real de lo que esto significaba.
Y en medio de todo esto, tantas formas de pensamiento, tantas filosofías, hablando de paraísos y de lugares en los cuales el hombre habrá de descansar de una o de diversas maneras. Todas estas realmente alejadas de lo que Dios realmente quiere para nuestras vidas. Un Dios que refleja su misericordia y su gracia en el hecho de que Dios viene a la búsqueda del hombre. El creador de todas las cosas es el que tiene que venir en busca del hombre, en busca de lo que se había perdido para la eternidad y en la eternidad. Ese es el Dios que se da a conocer a nosotros. Constantemente está tratando de llamar nuestra atención y ciertamente somos nosotros los que corremos de aquí para allá en una vida que es agitada, en una sociedad que nos ofrece tantas cosas para distraernos, para satisfacernos, y al final del día sentimos que algo nos hace falta. Y eso que nos hace falta es algo que Dios dejó en nosotros para que en la medida que cada uno de nosotros puede entender y puede comprender quién es Dios, llegar a la conclusión de que lo único que puede llenar ese espacio en nuestras vidas es Dios. Dios dejó ese espacio queriendo que en el proceso nosotros podamos entender y comprender que lo único que puede llenar ese espacio es Dios. Y cuando ese espacio, ese lugar es llenado por Dios, las cosas cambian. Cambian radicalmente y empezamos a entender el sentido de nuestra vida. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos en este mundo? ¿Qué pasará cuando ya no estemos? Muchas veces no queremos pensar en ello. No queremos que se rompa nuestra zona de confort. Pero es necesario que en la medida que Dios se hace presente en nuestras vidas, nosotros podamos tener la capacidad de querer saber más acerca de ese Dios. Padre, te damos las gracias por este tiempo que nos permites tener aquí y ahora en este día. Te damos gracias porque entendemos, Señor, que si vivimos es por tu gracia y por tu voluntad, y que si dejamos de existir, también esto es porque así tú lo has determinado y lo has establecido. Padre, muchas gracias. Muchas gracias por habernos rescatado. Ciertamente estábamos perdidos, confundidos, no encontrábamos la razón de nuestras vidas, pero tú, Señor, en tu misericordia has permitido que nosotros podamos empezar a comprender quién eres tú, Señor. Gracias, Señor, porque no solamente tú has salido y has venido en búsqueda del hombre, sino que, Padre, tú te revelas y nos haces saber que tú eres un Dios con atributos que solamente a ti te pertenecen. Tú eres omnipotente, tú eres omnipresente, tú eres omnisciente.
y no hay nada que pueda tener esos atributos. El ser humano de ninguna manera es omnipresente, de ninguna manera es omnisciente, de ninguna manera lo sabe todo. Padre, pero tú te reflejas y te revelas a nosotros en atributos que son comprensibles. Tú eres amor. Y reflejaste ese amor de una manera que simplemente no debiera dejarnos ninguna duda. Cuando tu palabra dice que de tal manera nos has amado, que has entregado a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que ninguno de nosotros se pierda ni se extravíe, sino que todos vayamos a la vida eterna, que todos podamos tener esa seguridad y esa certeza de que tú tienes, Padre, un lugar para nosotros cuando nuestro tiempo en esta forma de vida como la conocemos haya concluido. Hay verdades que son inevitables. Tú eres el que da la vida y tú eres el que la quita. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a conocerte para que nuestra vida verdaderamente pueda tener y encontrar sentido conforme a tu voluntad y a tus propósitos. Nuestro Señor Jesucristo expresó y dijo: yo he venido, ciertamente por la voluntad del Padre, pero Él dijo: yo he venido para que conozcan al Padre y que conozcan al que ha enviado, a su Hijo, a Jesucristo. Gracias, Señor, porque también sé que no es en mis propias fuerzas como yo voy a comprender o a entender esto. Sino que es a través de tu Espíritu Santo que has dado a aquellos que han creído en el Hijo. Y que por consiguiente tu palabra dice que la obra no es nuestra, sino que el Espíritu Santo nos ayuda, nos enseña, nos instruye, nos conforta, nos da entendimiento de las cosas que no podemos entender y que te pertenecen a ti. Y nos da a conocer las cosas que aún no han sucedido y que finalmente nos dan la certeza de que tú tienes preparada una vida eterna para todos nosotros. Padre, gracias. Gracias por consolarnos. Gracias por confortarnos. Gracias por tener misericordia de nosotros en medio de las dificultades. Gracias por ser nuestro consejero. Gracias por ser nuestro proveedor. Gracias por ser el que nos restaura. Gracias porque incluso tú eres el que nos sana, dice tu palabra, y el que nos libra de todas nuestras dolencias, no solo físicas, sino aquellas que están en nuestra alma. Padre, gracias. Gracias por la vida de todos y cada uno de mis hermanos, por aquellos que se encuentran, Señor, en circunstancias difíciles, batallando con enfermedades, batallando con circunstancias. Háblales hoy, Señor, sabiendo que en ti hay esperanza. Háblales, Señor, y que ellos de ninguna manera endurezcan su corazón,
ni sus oídos para escuchar tu dulce voz. Padre, en tu palabra está expresado que mientras nosotros podemos hablar de tu palabra, tú te manifiestas incluso haciendo maravillas y milagros, entendiendo, Señor, que la principal de ellas, el principal milagro, es que el hombre vuelva en sí y comprenda que tú eres Dios y que tenga conocimiento de que tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es el único camino para llegar a ti. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, te damos reconocimiento y loor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, le damos gracias a Dios. No han sido unas semanas muy sencillas. La verdad es que hemos estado, vamos a expresarlo así, algo ocupados con actividades propias de la profesión. Ahora mismo he tenido que estar yendo a ver a un paciente que está pasando por una circunstancia muy difícil, extraordinariamente difícil. Y que para mí ha sido un proceso en el cual yo le doy gracias a Dios porque me sigue hablando, nos sigue enseñando. La primera vez que lo visité en su habitación, él está postrado en cama la mayor parte del tiempo, prácticamente está paralizado. Y cuando lo fui a visitar la primera vez no sabía yo qué decirle. ¿Cómo abordas tú a alguien que está en una situación extremadamente difícil? ¿Qué le dices? ¿Cómo lo animas? ¿Cómo lo exhortas? Y el Señor me habla y me dice que humanamente hablando nosotros no tenemos la capacidad de animar a nadie, de exhortar a nadie, de dar palabras de esperanza a nadie, sino es Él, a través de su palabra, puesta en los labios de aquellos que pueden comprender y entender la importancia de conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios, el recurso inagotable que está presente para toda situación. Si es para animar, para animar. Si es para exhortar, para exhortar. Si es para consolar. Si es para una palabra que dé esperanza, para dar esperanza. Y en medio de la circunstancia de esta persona, el Señor, durante los días pasados, me mostró y trajo a mi mente una escritura en la cual nuestro Señor Jesucristo, y lo tuve oportunidad de compartirlo con ustedes, está con sus discípulos. Cercana está la fecha en la que nuestro Señor Jesucristo va a ser arrestado, llevado preso y pasará por todo el proceso de la crucifixión. Está reunido con ellos y se dirige a Pedro y le dice: Pedro, Satanás ha pedido tu vida para zarandearte. Hemos hablado un poquito en relación a ello. Y nuestro Señor Jesucristo le dice: pero no temas, porque yo he estado intercediendo delante de mi Padre para que tu fe no falte. Y para nosotros esa es la certeza y la seguridad que tenemos el día de hoy. Nuestro Señor Jesucristo se encuentra delante de la presencia del Padre, intercediendo por nosotros de día y de noche, para que nuestra fe no falte, para que nuestra fe no se debilite, ayudándonos en todo tiempo en la prueba. ¿Y por qué el Señor permite las pruebas? Nuestro Señor Jesucristo expresó y dijo: en el mundo tendrán aflicciones, pero no teman,
porque yo voy a estar con ustedes. No los voy a dejar, no los voy a desamparar. Voy a estar ahí presente todo el tiempo. Alguien podría decir, bueno, pero es que yo no percibo a nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que cuando nuestro Señor Jesucristo cumplió el tiempo, dijo, les conviene que yo me vaya para que mi Padre envíe al otro Consolador, al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que trae a nosotros entendimiento y comprensión de las cosas, particularmente en momentos que no son nada fáciles. Tenga la seguridad de que nuestro Señor Jesucristo está delante del Padre, abogando por nosotros. Dice la Escritura, abogado tenemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo delante del Padre. Permanentemente. Pidamos pues que el Señor aumente nuestra fe, avive nuestra fe, comprendiendo que la fe no es simplemente algo que aparece de la nada, sino que la fe, dice la Escritura, viene por el escuchar y el escuchar la palabra de Dios. Luego entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Buscar la palabra de Dios, ir al manual de vida, apoderarnos de él, darnos el tiempo para meditar, para reflexionar en ella, para atesorarla, para que en el momento en que las cosas probablemente no vayan bien, tenerla a nuestra disposición. Y en la medida que podemos progresar, también cuando haya momentos de alegría, de satisfacción, ir a la palabra del Señor para darle gracias. El Señor tiene control absolutamente de todo. Debemos pedir que nos ayude a cada instante y a cada momento. Nuestro mundo cambia constantemente. Escuchamos hablar de problemas y dificultades todo el tiempo. Vivimos en un mundo en el que todo parece ir muy deprisa, demasiado aprisa. Y en ese mundo que está moviéndose de esta manera, pareciera que no nos damos el tiempo para detenernos, para hacer un alto en el camino y para meditar, para reflexionar. El no hacerlo afecta nuestra vida. ¿Y qué hago cuando yo me detengo y reflexiono? Bueno, si no conozco la palabra de Dios va a ser muy difícil, porque me voy a detener y a reflexionar seguramente en las circunstancias propias de mi vida. Si tengo trabajo, si no tengo trabajo, si tengo cosas materiales o si no las tengo, las dinámicas que existen en cada familia, si podré satisfacer las expectativas de los demás o las mías en relación a los demás. Y esto es un distractor para no comprender y entender que Dios tiene muchas cosas más y mejores para nosotros. El Señor dice, ven y conóceme. Y en la medida que tú vengas y me conozcas, yo te voy a hablar y tú vas a escuchar. En la medida que vengas y me conozcas, yo te voy a mostrar cosas grandes y maravillosas que ojo no ha visto y que oído no ha escuchado, tal y como está escrito en el libro de Isaías. En medio de todo esto, el Señor nos anima para tener conocimiento, para tener sabiduría, pero no el conocimiento del mundo. El conocimiento del mundo es limitado. No es fácil llegar a ese punto y no estoy diciendo que no sea importante ese conocimiento. Pero el verdadero conocimiento viene de Dios.
Y en el libro de Proverbios, el Señor me habla y me dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es el temor a Jehová. Palabras que pueden resultar para nosotros un tanto confusas y poco entendibles, porque está hablando de temor. Y culturalmente para nosotros temor significa miedo, significa ansiedad, significa incertidumbre, pero no es a lo que se refiere la Escritura. Este pasaje continúa diciendo, mas los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y temor en este contexto significa tener reverencia por Dios. Significa honrar a Dios. Significa obedecer lo que Dios ha establecido. En este mundo cambiante es el ser humano el que establece guías y normas de vida que no necesariamente están mal, pero que están mal cuando se apartan de la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es eterna. Dios no cambia. Su palabra dice que Dios es el mismo ayer, hoy y seguirá siendo el mismo mañana. La sabiduría humana va cambiando conforme a la época, conforme al año, conforme a las circunstancias, conforme a la vida social. Seguramente la manera en que nos vestimos hoy no es la misma manera en que se vestían en la Edad Media. Seguramente la manera en que nos alimentamos hoy no es la misma manera de la cual se alimentaban quizás hace 100 años. El hombre va estableciendo puntos de conocimiento, pero hay ocasiones en que este conocimiento está alejado de la voluntad de Dios, y el hombre establece normas y una manera de vivir, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Creo que para nosotros el día de hoy hay muchos ejemplos de esto, y justificamos las cosas que ofenden a Dios. Y Dios está llamándonos hoy para decirnos que la única manera que tenemos para tomar buenas decisiones, para evitar las malas influencias, para evitar ofender a Dios, esto se llama pecado, para tener paz, para tener prosperidad, y no hablo de cuestiones materiales, y para tener salud, tenemos que ser sensibles a la palabra de Dios y aprender las cosas que Dios quiere mostrarnos. A lo largo de la Biblia encontramos Dios exhortando, Dios animando de muchas maneras. Cada libro que nosotros tomamos es de un valor incalculable. Durante esta semana he estado meditando en el libro de Proverbios, en donde aparece esta expresión: el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Y qué es el temor a Dios? Repito entonces, el temor a Dios es reverenciar a Dios, honrar a Dios, obedecer a Dios. ¿Y cómo yo puedo reverenciar a Dios? Con mi conducta diaria. ¿Cómo puedo honrar a Dios?
a través de nuestra vida, que nuestra vida sea un testimonio para Dios. Dice la Escritura que sea grato perfume, grato aroma para Él. Y obedecerlo con humildad, no con soberbia ni orgullo. Escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Dominar nuestra naturaleza humana. Nuestra naturaleza humana se rebela contra ese Dios. Y en esa naturaleza humana, el ser humano trata de destacar por encima de todas las cosas y se vuelve egoísta, vanidoso, soberbio, estableciendo una manera en el día a día de decir yo puedo, yo hago esto, es mi propio esfuerzo, yo soy el que establece las normas de cómo hay que hacer tal o cual cosa. Pero Dios dice, escucha, trabaja con diligencia y conforme a mi palabra, aprende a tener dominio propio. Aprende a hablar cuando debas hablar y aprende a callar cuando debas callar. Para muchos de nosotros esto es extraordinariamente difícil. Pero el hacerlo nos va a traer beneficios. Entender que la palabra de Dios dice que al que Dios ama, a éste corrige. Y que por lo tanto, la palabra de Dios es una instrucción de cómo podemos mejorar en nuestras vidas. La palabra de Dios se hizo verdad para nosotros en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo vino y dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Luego entonces, si yo soy orgulloso, vanidoso, soberbio, me acerco a lo que nuestro Señor Jesucristo vino a enseñarme, a ser manso y humilde de corazón, de ninguna manera. Por el contrario, esto me aleja. Y esto va a dar fruto. El ser orgulloso, vanidoso, soberbio, trae también fruto y es un fruto no agradable para Dios. El ser manso y humilde también trae fruto. El principal fruto, dice la palabra del Señor, es amor, paz, paciencia, benignidad, longanimidad. Y es el fruto que Dios desea de cada uno de nosotros. Y no consiste en decir simplemente, hoy ya tengo el fruto y ya se terminó todo. Esto es una experiencia viva de todos los días. Y es en ese sentido cuando yo puedo entender, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino. Y el camino no es simplemente ponerse en el camino y pensar que todo se ha terminado. El camino tiene un principio y tiene un fin. Y ese camino implica el tiempo de nuestra vida e implica la oportunidad que tenemos para desarrollar lo que nuestro Señor Jesucristo vino a mostrarnos. De hecho, nuestro Señor Jesucristo dice en su palabra, y aquel que quiera seguirme, aquel que entra al camino y quiera seguirme, es necesario que tome su cruz. Nuestro Señor Jesucristo dice, así como yo tomé la cruz,
en lugar de todos ustedes. En esa cruz en donde el Padre descargó toda la maldad del mundo sobre mí. En esa cruz en donde por un instante el Padre sentía yo que me había abandonado y que yo tuve que clamar: Padre, ¿por qué me dejas? ¿Por qué me abandonas? Y saber que solamente era un instante. Nuestro Señor Jesucristo lo expresó porque era humano igual que nosotros. Y ahora está diciéndonos: y aquel que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Tomar la cruz para nosotros implica que el orgullo, que la vanidad y la soberbia no prevalezcan en nuestra vida, sino que abunde la misericordia a través de la mansedumbre y la humildad. Y no se trata simplemente de pensar que lo hemos alcanzado, porque, cito nuevamente, dice: tome su cruz cada día, cada día. Dice el Señor que cada día tiene su propio afán. Cada día es distinto para todos y cada uno de nosotros. Cada día. El Señor en su palabra, cuando enseña a orar a sus discípulos, en la expresión cuando dice: y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios, yo tengo que ir delante de Dios para que me dé la provisión que yo necesito para ese día. Y en la medida que yo obtengo esa provisión, debo a la vez tomar mi cruz y seguir al Señor. Sé que no es un tema o un aspecto sencillo el expresarlo, el decirlo, y mucho menos llevarlo a la práctica. Pero cuando aprendemos a caminar en la palabra de Dios, la palabra de Dios, a través de su Espíritu Santo, va a estar ahí permanentemente para animarnos, para exhortarnos, para darnos comprensión, para darnos entendimiento de estas cosas. Voy a citar un ejemplo cotidiano. Yo puedo leer la palabra y la palabra me anima y me dice que debo amar y respetar a mi esposa. De hecho, la Escritura dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y esto quiere decir que cuando yo leo esto, simplemente ya a partir de ese momento ya cambió todo y así va a ser todos los días. Resulta que no. Resulta que seguramente si ese día puedo entenderlo en el transcurso de ese día y puedo modificar mi conducta, esto no implica que al día siguiente vuelva a aparecer la vieja naturaleza del ser humano y vuelva a ponernos en la misma situación del por qué hacemos, pensamos, decimos cosas que ofenden y lastiman a los demás, sea cual sea la circunstancia. Y es a esto a lo que el Señor se está refiriendo cuando dice: tome su cruz cada día, niéguense a sí mismos todos los días. ¿Cómo lo hacemos? Tomando el pan todos los días, yendo a la palabra todos los días, meditando en la palabra todos los días, reflexionando en la palabra todos los días. Y el atesorar la palabra, el meditar en la palabra, el reflexionar en la palabra, el atesorar la palabra, me va a dar las armas y herramientas para que yo viva conforme a la voluntad de Dios. En mis propias fuerzas, ninguno de nosotros en nuestras propias fuerzas
simplemente puede decir que va a agradar a Dios haciendo todo lo que Dios ha establecido. Ninguno de nosotros puede. Pero en la gracia dada a cada uno de nosotros en la persona de nuestro Señor Jesucristo, nosotros sí podemos. Y nos convertimos, como dice la palabra, siendo vencedores en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces puedo entender cuando la Escritura me dice que ahora somos más que vencedores en Cristo Jesús. Cristo Jesús es la palabra viva, representa la palabra, pero es la palabra misma mostrándose y hablándonos a nosotros. ¿Podrá el hombre simplemente justificarse delante de Dios por sus acciones? No puede. Ninguno de nosotros puede. Pero Dios, sabiendo que no podíamos, entregó a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y en Cristo sí podemos. ¿Cómo me reconcilio o me justifico con Dios en el día a día? Dice el libro de Romanos, justificados pues por la fe. La fe entendida como un don de Dios. La fe entendida como aquel que cree en lo que Dios ha establecido. Justificados pues por la fe. Cuando somos justificados por la fe, entonces tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice Romanos 5:2, por nuestro Señor Jesucristo, nosotros comprendemos y entendemos que tenemos entrada a la fe, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual podemos mantenernos firmes. Y esta entrada por la fe para mantenernos en esa gracia, dice la Escritura, nos da la esperanza de vida eterna. Entender qué es la vida eterna. Si no conozco la palabra de Dios, no puedo comprenderlo y entenderlo. La vida eterna. Y puedo argumentar tantas cosas que en el conocimiento humano pueden decirse. Pero en la vida eterna, nuestro Señor Jesucristo dijo que la vida eterna es para seguir conociendo a Dios. Es decir, nunca vamos a terminar de conocer a Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Dios de la misericordia, al Dios de la gracia, al Dios eterno, al Dios soberano, al Dios que entregó a su Hijo en rescate por todos y cada uno de nosotros. Y esto no puedo comprenderlo humanamente. Es el Espíritu de Dios el que tiene que revelarnos estas verdades. Humanamente nadie puede, pero no podemos hacerlo si no voy al conocimiento de Dios. ¿Cómo llega usted al conocimiento de Dios? Y aquí está otra vez, a través de la palabra de Dios. He oído expresiones que dicen, es que Dios no me habla. Bueno, tal vez podría yo reflexionar y decir, bueno, estás abriendo la Biblia, estás abriendo la palabra de Dios. Si no lo estás haciendo, es muy difícil que Dios te vaya a hablar.
y que las voces que escuches puedas confundirlas pensando que es de Dios y no ser de Dios. Bueno, es que Dios me dio un sueño, pero si no estás leyendo la palabra, ¿cómo puedes tener la certeza de que ese sueño es condicionado y producido por Dios? Dios es soberano y lo puede hacer. No estoy diciendo de ninguna manera que no lo haya hecho. Pero cuando lo hace es porque el hombre tiene la capacidad de mantenerse en el conocimiento, en el aprendizaje y en la palabra de Dios. La exhortación permanente para ustedes es: no pueden conformarse con que alguien les hable. No pueden conformarse con que alguien les dé un mensaje. Cada uno de nosotros tiene que ir directamente a leer, a escuchar la palabra de Dios. Esa es la única manera en que Dios nos va dando comprensión y entendimiento de las cosas que no podemos comprender o entender si no son reveladas por el Dios mismo. Necesita usted saber que Dios es el proveedor, lo dice la Escritura. Necesita usted saber que Dios sana, lo dice la Escritura. Necesita usted saber que Dios restaura, lo dice la Escritura. Necesita usted saber que Dios consuela, lo dice la Escritura. Todo aquello que ocurre en nuestra vida, encontramos las palabras y la respuesta en la Escritura. Necesita usted sentir que necesita palabras de aliento, palabras de ánimo, porque las circunstancias son extraordinariamente difíciles. La Escritura lo dice. Y lo que dice es: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios y estoy contigo. Tú no me ves, pero yo soy el que te sostiene en medio de la prueba. Yo soy el que te levanta. Yo soy el que cuando estás angustiado, desesperado, triste, en incertidumbre, yo soy el que extiende su mano y te levanta y te pongo sobre el lugar seguro. Pero esto no lo puede usted asimilar de manera completa si ustedes mismos no van a la palabra de Dios. El mensaje de hoy es una exhortación para que no se quede simplemente con un comentario, para que no se quede simplemente con un mensaje, para que no sea la respuesta a algo, a una necesidad emocional que usted tiene. Vaya a la palabra de Dios y Dios mismo le va a mostrar. No puede ser de otra manera. ¿Quiere que Dios le hable? Vaya a la palabra de Dios. ¿Quiere que Dios le muestre? Vaya a la palabra de Dios. ¿Quiere usted tener pensamientos aun cuando está durmiendo y tener un sueño tranquilo y reparador? Atesore la palabra de Dios antes de dormir. ¿Desea usted que en el día a día, que a pesar de los problemas o de las circunstancias, usted se sienta fortalecido? Medite en la palabra de Dios por la mañana. ¿Necesita usted darle palabras de aliento o de ánimo a alguien? Vaya a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se convertirá en la manera en que usted habla en el día a día con los demás, en el que las palabras de la sabiduría humana quedarán tan pequeñas ante la presencia de la sabiduría de ese Dios soberano, de ese Dios glorioso, de ese Dios lleno de misericordia. El Señor dice
en Romanos 5 que Dios da la esperanza y que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Cómo es que ha sido derramado en nuestros corazones? Y dice, por el Espíritu Santo que nos es dado. ¿Y cómo nos es dado? Cuando usted reconoce que Jesucristo es el Señor. Cuando usted reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuando usted reconoce que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Cuando usted confiesa con su boca, teniendo la convicción de que esto es así, en ese momento el Espíritu de Dios viene a su vida y lo sella y le pone una marca diciendo, ahora es hijo de Dios, ahora es propiedad del Dios Altísimo. Y el estar marcado y saber que somos propiedad de Dios es solo el principio. Pablo nos dice en sus cartas, la obra no es nuestra, no es de mi propio esfuerzo, la obra es obra del Espíritu Santo. No se sorprenda que en la medida que usted trata de encontrar, de buscar, de permanecer en la palabra de Dios, entonces vengan una serie de obstáculos y de problemas a su vida que van a impedir que usted se mantenga y que usted permanezca. En ningún momento yo he dicho que el estar en la palabra del Señor, el leer la palabra del Señor, el meditar en la palabra de Dios, sea sencillo o sea fácil. Siempre habrá cosas que me distraigan o que me separen. Pero es ahí sí tiene que entrar la voluntad del ser humano para mantenerse, para saber que si usted lo hace, habrá una recompensa, y esa recompensa es la presencia de Dios en su vida, es la presencia de Dios en su casa, es la presencia de Dios en su familia, es la presencia de Dios en su trabajo, es la presencia de Dios con todas las personas con las cuales usted tiene que tratar, haga lo que haga. El Dios de la soberanía ha prometido estar ahí con nosotros en medio de la prueba. El Dios soberano ha prometido darnos esperanza. Que el día de hoy, cada uno de nosotros pueda experimentar el gozo de buscar al Señor. Que pueda experimentar de manera personal cómo la palabra de Dios empieza a transformar sus vidas. No es de la noche a la mañana, es un proceso que no se termina mientras nosotros estamos aquí en este mundo como lo conocemos. Y en ningún momento dice que esto será fácil o sencillo, porque hay pruebas tras prueba, tras prueba, tras prueba. Pero si usted se mantiene agarrado de la palabra del Señor, el Señor no lo va a dejar. Gracias, Señor, por tu palabra el día de hoy. Gracias por animarnos. Gracias por exhortarnos. Gracias, Padre, por traer nuevamente a nosotros comprender y entender la necesidad de poder ir a tu palabra todos los días. Cada uno de nosotros, sin necesidad de intermediarios, pero se requiere la voluntad de querer hacerlo. Oramos, Padre, para que tú les des esa voluntad a cada uno de mis hermanos, que les des a cada uno
la constancia de poder hacerlo todo el tiempo. Oramos para que la palabra de Dios pueda ser atesorada por cada uno de ellos. Oramos para que tú los levantes, Señor, en testimonio delante de las vidas de muchas personas que tú vas a alcanzar a través de ello. Gracias, Señor. Te damos gracias por los testimonios recabados a lo largo de la semana. Te damos gracias por todos aquellos que están en proceso de batalla con enfermedades, de batallas con problemas, sabiendo, Padre, que tú eres fiel a tu promesa, que tú, Señor, das recursos, que tú, Padre, envías obreros a la tierra de cada uno de ellos para decirles: no temas, porque yo estoy contigo. Gracias, Señor. Gracias por darnos fuerzas cuando pensamos que no tenemos ya ninguna, cuando estamos agotados, cuando estamos agobiados, cuando estamos faltos de esperanza. Tú apareces, Señor, para decir: no temas, porque yo estoy contigo, no te voy a dejar, siempre te sostendré. Gracias, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Que tu presencia se quede con todos mis hermanos y que la gracia de tu Espíritu Santo los siga fortaleciendo, cualesquiera que sea su situación. Amén.